Conversaciones desde el territorio. Presentamos Agenda Climática de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Conversaciones desde el territorio. Hoy tenemos la presencia de Esteban Morales, quien es especialista climático en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, con quien vamos a conversar sobre esta experiencia de haber participado en una de las conferencias de las partes sobre cambio climático denominadas COPs en Dubái. Entonces, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Segundo. Gracias por la oportunidad de transmitir un poco la experiencia que se ha vivido durante estas últimas 2 semanas en la COP. Casi 200 países han participado en la COP. Y bueno, este año ha habido 4 puntos importantes que se han tratado en general en el espacio de negociaciones climáticas. El primero, creo que es el más importante, es la evaluación que se ha hecho a los avances del Acuerdo de París. No, que se ha visto que han sido gente del territorio, gente de comunidades nativas. Entonces, ¿cómo han podido coordinar con ellos, articular con ellos para que puedan presentar una sola agenda como pueblos indígenas de la Amazonía peruana, o cómo han priorizado? La pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿cómo se ha priorizado tanta agenda que hay en el movimiento indígena amazónico peruano? ¿Cómo se ha priorizado esta agenda en la COP28? Y la zona oficial de la COP es siempre la zona azul, ¿no? Y en esa zona es que se realizan todos los eventos paralelos, ¿no? Ya sea los eventos que se promocionan a través de los espacios de la misma convención, o ya sea a través de los espacios que se dan en los países, ¿no? O en los pabellones temáticos. Entonces, AIDESET ha tenido una agenda bastante amplia, bastante grande en estos días que estuvo la delegación en la COP. Se han tenido una serie de eventos que básicamente se pueden resumir en algunos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, un punto importante que está vinculado a lo que se ha acordado también a nivel de las negociaciones es el tema del acceso al financiamiento climático, ¿no? El acceso directo es una demanda desde las organizaciones indígenas y las comunidades que puedan haber se puede flexibilizar los estándares, también los requisitos para poder acceder a financiamiento, ¿no? Flexibilizar no significa que se va a hacer cualquier cosa o lo que se quiera hacer con el financiamiento, ¿no? Significa básicamente que organizaciones que no tienen una mayor experiencia o comunidades que no han manejado algún tipo de financiamiento puedan acceder a este financiamiento para buscar impulsar sus actividades para proteger sus territorios o para gestionar sus recursos de una forma sostenible, ¿no? Ese es un punto importante, el tema de financiamiento. Otro punto importante ha sido el de justamente defender o buscar priorizar la defensa de los defensores indígenas, ¿no? Justamente. Sí, Esteban, pero antes de que pases a ese punto, quisiera detenerme en este punto 1 del financiamiento climático. O sea, estamos diciendo, en otras palabras, que el fondo llegue a las comunidades. ¿Qué están trabajando las comunidades actualmente? ¿Emprendimientos? ¿Están fortaleciendo su agenda de titulación territorial aún? ¿En qué están las comunidades y qué cosa financiaría ese? O sea, ese punto 1 me lleva a esta pregunta. ¿Qué financiaría estos fondos climáticos que vayan directamente al territorio? Sí, básicamente sería la implementación, pues, de los planes de vida para las comunidades que los tengan
o que tengan algún instrumento de gestión o de planificación o plan de inversión. También, como lo mencionas, pues el tema del territorio es clave, ¿no? Entonces, comunidades que no estén tituladas o que estén en proceso, entonces hay que buscar que estos financiamientos ayuden a impulsar esos procesos de titulación o reconocimiento, ¿no? Ampliación de sus territorios según la demanda que se tenga y fortalecer la gobernanza también, los mecanismos de gobernanza indígena, tanto internos a nivel comunitario como a nivel federativo, ¿no? A nivel de cuencas o de organizaciones más locales, ¿no? Y el otro punto asociado pues a la implementación de los planes de vida son las iniciativas productivas sostenibles, ¿no? Que se puedan financiar actividades productivas que permitan gestionar el territorio, obtener ingresos y poder conservar sus bosques, ¿no? Y mantener la biodiversidad también en ellos, ¿no? Bien, Esteban, gracias. Ahora en el punto 2, cuando hablas de la protección efectiva de los defensores ambientales. Bueno, ustedes estuvieron en la COP cuando ocurrió este asesinato al líder indígena Quinto Inuma en la región San Martín. Se sabe que años anteriores él venía denunciando que recibía constantes amenazas de muerte. Al anterior APU de Santa Rosillo, al anterior jefe de Santa Rosillo, también lo agredieron físicamente. Entonces había todo un antecedente de amenaza a nuestro hermano Quinto Inuma. Han hecho mención en los eventos paralelos oficiales de la COP de la trayectoria de nuestro hermano, que han solicitado en este punto 2 de la defensa de los defensores. Sí, segundo. Bien. Bueno, el tema de clima, el tema de cambio climático y las acciones que se pueden orientar para detener, ¿no? O reducir los impactos del cambio climático es un tema de derechos, ¿no? Y al ser un tema de derechos, todas las afectaciones a los derechos, ya sean territoriales, ya sean culturales, ya sean derechos relacionados a los medios de vida, producción y a la vida misma, ¿no? La integridad de los jefes comunales, de los miembros de las comunidades nativas, de los dirigentes locales o regionales, incluso los nacionales, todos es una cadena de derechos que se tiene que buscar mantener y respetar y desde el AIDC pues se ha propuesto a través de los espacios que se tuvieron que sean pues los mecanismos que se impulsan a través del Estado que sean lo más eficientes posible, ¿no? Que puedan haber mecanismos de protección real a los dirigentes amenazados y no esperar a que terminen siendo víctimas, ¿no? Corrupción. Este mecanismo del que hablas se refiere a una medida de protección por parte del Estado ayudado por el ejército peruano, la Policía Nacional, los sistemas de justicia. ¿De qué manera se hace efectiva, se hace real, se hace carne esta acción de defensa por parte del Estado a los defensores en esta primera parte? Y en la segunda, cómo los deudos no quedan desamparados a raíz de la muerte de uno de los defensores ambientales o del proveedor del hogar, en este caso, que vendría a ser un defensor o una defensora. Entonces, en estas dos partes, digamos, de la pregunta, ¿cómo hacemos para poder, digamos, identificar, cómo hacemos para poder identificar estas dos acciones o mecanismos que se hagan real en las comunidades o en las organizaciones y federaciones indígenas, Esteban? Sí, en primer lugar, bueno, obviamente se tiene que cumplir, pues,
tienen que cumplir la función que tienen las autoridades en el tema de, por ejemplo, la Policía Nacional, el Ejército, ¿no? Tienen una función específica, ¿no? Que es básicamente de intervenir o el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, tiene que cumplir esa función, ¿no? El Ministerio Público también tiene que cumplir una función de poder denunciar o investigar, y el Poder Judicial pues tiene que sancionar, ¿no? Entonces tiene que haber esa cadena de acción a nivel de las instancias nacionales, ¿no? Estatales, pero también a nivel de la organización o de la estructura indígena también puede haber una acción, ¿no? Que permita proteger a los dirigentes o por lo menos identificar, ¿no? Cuáles son las zonas o los espacios donde hay posibilidad de que exista mayor vulneración de derechos a la vida, ¿no? Y de alguna forma eso pues también empezará a buscar, ¿no? Aliados que puedan cooperar, que puedan ayudar por ejemplo, a movilizar a dirigentes o a algún dirigente que esté amenazado, ¿no? Poner algún tipo de protección que no lo pone el Estado, ¿no? Y que permita, pues, salvaguardar la vida de estos dirigentes, ¿no? Que es algo que cuesta, ¿no? O sea, el Estado no lo va a hacer, no lo va a hacer gratis, ¿no? Las garantías que se solicitan son garantías de papel, no sirven de nada. Entonces, hay que accionar de esa forma, ya sea con la cooperación, los aliados o el financiamiento climático, ¿no? Porque en general, al final, una vida que se pierde de un dirigente protegiendo su territorio, su comunidad, sus recursos, es pues una vida que ha sido dada para proteger la Amazonía y para proteger esas actividades que afectan, ¿no? Que de alguna manera impulsan estos efectos del cambio climático, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, cuando mencionas acciones que las mismas organizaciones indígenas están realizando, las mismas comunidades, me trae al recuerdo, me trae a colación esta autoconvocatoria del ejército Asháninka, que ahora se hace llamar CAP, que significa Comités de Autodefensa. Entonces, yo tengo información de primera fuente de que los comités de autodefensa han tejido una alianza con el ejército peruano que opera justo en el límite del Brain, ¿no? En esta zona tan conflictiva que hay en nuestro país por causa del narcotráfico. No existe todavía una política clara de atención por parte del Estado hacia los defensores ambientales, pero hay este tipo de avances, Esteban, que puede replicarse en otros sectores de la Amazonía, ¿no? En las otras regiones que no sea la selva central, en este caso que no sea eh, Junín, ¿no? Puede replicarse en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios. Entonces, estos comités de autodefensa deben, considero, reactivarse, y creo que eso ha sido una propuesta también bien importante que ha llevado a IDECEP para que pueda hacerse efectivo el financiamiento climático en la protección o la defensa de los defensores ambientales. Esteban, el punto 3, me comentaste que había 4 puntos que habían desarrollado en la COP. ¿Cuál es el punto 3? Sí, el tercero sería pues básicamente todo el aporte y la importancia que se tiene el trabajo con las mujeres indígenas y los emprendimientos, ¿no? Sea la parte de sustento económico eh, para las comunidades, ¿no? Entonces sabemos que existe pues un aporte importante, fundamental desde el conocimiento, de la práctica del conocimiento ancestral, tradicional de las mujeres indígenas como un medio que canaliza, ¿no? El conocimiento y que lo difunde, ¿no? Entonces, y esa es una forma también de ver el rescate del conocimiento tradicional que permite generar alguna acción efectiva contra los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo,
en ver algunos temas de especies indicadoras que permiten saber cuándo va a llover o va a haber una sequía, el conocimiento de de las semillas, ¿no? El tratamiento de las plantas. Entonces, todos estos temas están de alguna forma conectados, todo el conocimiento se conecta y este se relaciona básicamente con las actividades productivas, ¿no? Porque eh, también tiene que haber un aporte desde el conocimiento indígena a las actividades que se van a desarrollar, ¿no? No solamente es implantar un modelo externo y lo vamos a replicar, ¿no? Es necesario que las actividades pasen por un filtro de prioridades desde la comunidad y del conocimiento de cómo se ejecuta la actividad, cómo se pueden mejorar algunas prácticas, ¿no? Porque también es importante trasladar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el manejo del aguaje, ¿no? Hay técnicas para poder manejar el aguaje de una manera sostenible, ¿no? Sin tumbar la palmera. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene que ir trasladando el conocimiento, la práctica, para poder rescatar esas actividades que permiten manejar los productos de la naturaleza de una forma adecuada, ¿no? Sí, sin duda alguna. De hecho, el aguaje y el aceite que deriva de ahí, de este producto natural, es uno de los aceites más caros que se venden en Europa y en el mundo, en realidad. Y eso es bastante importante. Respecto a este punto 3, quisiera preguntarte o repreguntarte sobre el aporte indígena para mitigar el cambio climático. ¿Este aporte también es considerado en términos de las contribuciones nacionales? O sea, sabemos que el país o todos los países tienen una cuota, digamos, de contribución para reducir los efectos del cambio climático. En el caso de Perú, al 2030 se ha comprometido a reducir el 30% de la deforestación, ¿no? Esa es como que una estrategia que hemos aplicado como país, como Perú. Entonces, en esta parte se está considerando también, además de los conocimientos de las mujeres indígenas, se está considerando la contribución indígena para mitigar el cambio climático. Sí, desde el inicio o desde el desarrollo del enfoque de las contribuciones nacionalmente determinadas en el Perú, se ha buscado que se incluyan, ¿no? las acciones específicas de los pueblos indígenas, ¿no? Tanto así que muchas de las medidas, por ejemplo, las de mitigación, ¿no? Están relacionadas al tema de fortalecer, por ejemplo, la territorialidad, ¿no? Es decir, el tema de titulación es clave en ese aspecto. Está también el manejo forestal comunitario como una acción dentro de las medidas de mitigación del sector uso de suelo y cambio de uso de suelo, la zonificación, también está la implementación de los planes de vida y también está la propuesta del Red Indígena Amazónico, que también está dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas y dentro de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, ¿no? Entonces hay una consistencia ahí, lo que es necesario avanzar es en implementar, ¿no? O sea, ya se ha hecho el trabajo, por decirlo, teórico, ¿no? Lo teórico de las contribuciones están ahí, el aporte indígena está articulado, pero se necesita implementar, ¿no? Y ya en la medida en que se va implementando, ya sea con proyectos de la cooperación, ya sea con el Fondo Verde, ya sea con proyectos privados o lo que fuera que se logre conseguir, pues se tiene que calcular cuál es el aporte de cada intervención a estas medidas de mitigación y adaptación que se han identificado. Y hay definitivamente una articulación ahí con el tema de conocimiento ancestral y también sobre los usos que se pueden dar a, a toda la diversidad genética que hay en la Amazonía, ¿no?
Entonces, pasando al cuarto punto, es básicamente la defensa de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Que ha sido también un punto, un eje central en esta COP, ¿no? Si bien algunos dicen, bueno, pero ¿qué tienen que ver los pueblos indígenas con el tema del clima? Bueno, los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Con el tema del clima. Es bueno, los pueblos indígenas viven en territorios amplios que tienen una serie de amenazas y estos están obviamente en una condición de vulnerabilidad y desventaja frente a quienes pretenden pues aprovechar los recursos de estas áreas grandes, ¿no? Muchas de ellas, muchas de estas áreas que todavía no se definen, ¿no? Sabemos que hay un avance en la categorización de áreas, en el reconocimiento de pueblos en aislamiento, pero el Estado pues demora, ¿no? O sea, hay, hay propuestas que están demorando más de 20 años en aprobarse y pues en 20 años este, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, de un año para otro puede pasar cualquier cosa en realidad con estas poblaciones tan vulnerables y el llamado a la atención es que se puedan atender, ¿no? A los pueblos en aislamiento, que se pueda proteger sus territorios, ¿no? Sus espacios de vida y que esos espacios definitivamente contribuyen. No significa que se van a valorizar o se van a convertir en áreas para poder generar bonos de carbono. Lo que significa es que el solo hecho de mantener esas áreas conservadas ya implica una contribución de estos territorios a la cuestión de mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? A reducirlos. A esta situación, ¿no? Que pone en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento de una manera innecesaria, ¿no? Bueno, este dato lo da Geobosques, en realidad, del Ministerio del Ambiente, y que revela que hay 55 comunidades nativas mapeadas, identificadas, en donde existe minería ilegal, ¿no? Las regiones con mayor índice de esta actividad es Madre de Dios, donde justamente están los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Los Mashcopiro se han hecho muy famosos ahí por sus primeros contactos, y también Loreto y también Ucayali figuran como las regiones donde hay mayor cantidad de actividad de minería ilegal, digamos, en estas regiones. Bueno, no se queda atrás San Martín, ha habido reportes todavía no contundentes ni concluyentes de actividad minera en el Bajo Huallaga, donde justamente es Quinto y Duma, ¿no? Y a esto se añade la actividad del narcotráfico, ¿no? En las profundidades de los bosques del Bajo Huallaga, en la región San Martín. El límite ya con Loreto, con Yurimaguas, con Alto Amazonas. Entonces, quizás para ir redondeando la entrevista, y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, quizás vamos a responder esta última pregunta. ¿Qué están haciendo las comunidades nativas, los pueblos organizados en sus federaciones, organizaciones regionales y también la nacional AIDC? ¿Qué están haciendo en el territorio específicamente para enfrentar el cambio climático? ¿Qué cosa están haciendo? Me hablaste de sus 4 propuestas, pero en sí, ¿cómo se está trasladando esta información al terreno, a las comunidades? ¿Cómo le digo a mi hermano indígena que está en el campo, en la comunidad, cómo le digo, mira, no derribes tu bosque, no deforestes, no degrades, que existen otras formas de generar recursos con bosques en pie? ¿Cómo le digo esto si todavía no está llegando el famoso bono de carbono a las comunidades? El famoso o no tan famoso, depende de quién lo promueva. Pero mira, en principio en las comunidades a nivel territorial existe mucha necesidad, ¿no? Eso no se puede negar. Las necesidades son grandes y las brechas son enormes, ¿no? La atención del Estado es prácticamente, en muchos lugares es
es nula, ¿no? En algunos lugares la única presencia del Estado es, por ejemplo, una escuela, ¿no? A través de un docente, ¿no? Las escuelas unidocente, ¿no? Es decir, todos los alumnos estudian con un solo profesor. Entonces, esa es la única forma en la que llega el Estado muchas veces en las comunidades, ¿no? A veces llegan los municipios, ¿no? Pero principalmente llegan en épocas de campaña electoral, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, los municipios no llegan tampoco a las comunidades en los presupuestos participativos locales. eh, a lo mucho se consideran, pues, a las comunidades, pues, entregarles un pequepeque, o una motosierra, una motoguadaña, o cosas así, ¿no? Raras veces se colocan en estos presupuestos participativos, pues, por ejemplo, si la comunidad necesita construir un almacén, ¿no? Para sus productos, o quieren mejorar de repente el acceso a sus puertos, ¿no? Fluviales. Entonces, esas cosas no se consideran en los presupuestos participativos normalmente. Yo creo que por ahí va el tema, empezar a atender, ¿no? Las capacidades productivas, fortalecerlas, ¿no? Y eso, pues, a partir del acceso al derecho al territorio, ¿no? O sea, sin el acceso al derecho al territorio, pues una comunidad prácticamente no existe, ¿no? Legalmente hablando. Entonces, esa legalidad hay que tratar de suplirla, ¿no? O sea, abordarla, de poder lograr es que exista esa legalidad y obviamente ya los mecanismos internos de las comunidades, cómo se desarrollan, eso ya le va a dar una legitimidad, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, Conversaciones desde el Territorio, en esta ocasión vía virtual. Hemos hecho una suerte de, hemos traído el territorio a la ciudad, cada uno estamos conectados desde internet, ¿no? Para poder conversar sobre este tema tan importante y en resumen, han llevado nuestros hermanos y hermanas de AIDESEP 4 puntos de agenda a la COP28 en Dubái. El primer punto tiene que ver con el acceso al financiamiento directo, al financiamiento climático, es decir, que los fondos lleguen al territorio. El segundo tiene que ver con la defensa de los defensores, pero con mecanismos que sean realmente fáciles de cumplir o que les den cumplimiento por parte del Estado y organizaciones aliadas, de modo que sí, no solo se defienda o se prevenga, digamos, el asesinato a nuestros hermanos, sino que también se atienda a los deudos que nuestros hermanos y hermanas están dejando a lo largo y ancho del territorio amazónico y también de, por qué no decir, de la cuenca amazónica, porque cada día van sumando más y más defensores del ambiente, defensores del territorio que son asesinados. Como tercer punto, tiene que ver con el aporte de las mujeres para la mitigación o el enfrentarse a la crisis climática. Y sí, como bien lo ha dicho Esteban, han sido identificadas como medio de gobernanza para que el conocimiento ancestral sea transmitido de generación en generación y también el uso de las plantas medicinales sea bien resguardado por nuestras mujeres indígenas. Un ejemplo de ello, para mencionarlo claramente, es el bosque de las Nuas, que tienen su biohuerto en el que cultivan medicina natural y también tienen su biojoyería, ¿no? Producen collares, aretes, etcétera, con insumos de la naturaleza. Como cuarto punto, tenemos a la defensa de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. ¿Por qué son importantes nuestros hermanos Piazzi? Porque de alguna manera con su modo de vida, ellos están protegiendo también, están protegiendo grandes extensiones de territorio que van a beneficiar no solamente al Perú, benefician a la humanidad entera, porque mediante la conservación del bosque sostenible podemos hablar sinceramente de mitigación al cambio climático. Eso segundo, gracias. Sí, muchísimas gracias Esteban una vez más y gracias a todos porque van a ver este video. Este contenido es producido por EO a través de su programa CEFO Indígena.